Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria por siempre y siempre jamás. Aleluya. Bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Porque Jesucristo mandó diciendo, Dios es un espíritu y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, si amamos a Dios, necesitamos aprender a adorarle en espíritu y en verdad. Esto es un mandamiento de Dios. No es una buena sugerencia, es un mandamiento. Entonces, si amamos a Dios, tenemos que aprender a hacerlo. Por eso estamos aquí. Y si tienes tu Biblia en mano, y espero que sí, vamos a abrir a Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Y quiero hablar con ustedes sobre un asunto muy importante, y se trata con las cosas del reino de Dios y también se trata con las cosas de este mundo. Porque aunque somos cristianos y somos bautizados en el nombre de Jesucristo y llenos de su Espíritu, nacidos de agua y Espíritu, como dice la Biblia, aunque somos cristianos y caminamos en el Espíritu, también caminamos en un cuerpo. Y este cuerpo necesita cosas diario, necesita comer, necesita poner algo, necesita un techo para protegernos de la lluvia, los elementos del tiempo. Y Dios sabe que necesitamos estas cosas. Lo que Dios no quiere es que estemos acongojados o afanados o preocupados sobre estas cosas. Y por eso estamos en Mateo capítulo 6. Y quiero leer con ustedes lo que dice Jesucristo. Vamos a comenzar en el versículo 26. No, 25. Mateo 6, 25. Dice, por tanto os digo, no os acongojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. La vida no es más que el alimento y el cuerpo que el vestido. Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en alfolíes, perdonen mi español, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas ¿quién de vosotros, por mucho que se acongoje, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, o vosotros de poca fe? No os acongojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, porque vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os acongojéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su congoja. Basta al día su propio mal. Bendito sea leyendo de la palabra de Dios. Quiero concentrar con ustedes sobre este versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay dos tipos de personas, pues hay tres tipos de personas en las iglesias hoy en día. Los que no creen, los que dicen que creen y los que realmente creen en la palabra de Dios. Tres tipos de creyentes: los que no creen, los que dicen que creen y los que realmente creen. Los que no creen, pues no vamos a hablar de ellos porque a nosotros no importa. Pero los que dicen que creen y los que realmente creen, de esos vamos a hablar por un momento. Porque hay muchas personas en las iglesias que dicen que creen la palabra de Dios. Ellos han leído mucha de la Biblia y ellos pueden citar la Biblia con sus labios, pero ellos se acercan a Dios con sus labios, pero sus corazones están lejos de Él porque no obedecen, no ponen por obra la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que
La fe sin obras es muerta, como el cuerpo sin espíritu es muerto. La fe sin obras es muerta. Si un hombre dice que tiene fe, pero no tiene obras, sabemos que su fe está muerta, porque no tiene obras. Pero como dice la Biblia, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Entonces, una persona que está obedeciendo a Dios es una persona que cree en Dios. Hay muchas personas que creen que Dios existe, y eso es bueno, Dios existe. Pero creyendo que Dios existe, no comenda a nosotros a su presencia. Tenemos que creer en Dios y tener fe hacia Dios. Como dice la Biblia, fe hacia Dios. Uno de los principios de la doctrina de Cristo es fe hacia Dios. Fe en Dios es creyendo que Él existe. Fe hacia Dios es creyendo su palabra y obedeciendo lo que Él dice, porque creemos que su palabra es la verdad. Y si realmente creemos que su palabra es la verdad, vamos a hacer lo que Él nos ha mandado. ¿Ves? Es tan fácil, es tan simple. Entonces, en las iglesias hay estos tres tipos de creyentes: los que no creen, los que dicen que creen y los que realmente creen. Y dice Jesucristo, mis hermanos y mi madre son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En Lucas 8:21. Entonces, si queremos tener las cosas que necesitamos en este mundo, y Dios sabe que necesitamos un techo, necesitamos ropa para poner, necesitamos comida, si queremos tener estas cosas, tenemos dos opciones. Podemos hacer lo que los gentiles hacen. ¿No? ¿Qué son los gentiles? Los gentiles es un término que en el Antiguo Testamento refiere a las personas que no son judíos. Pero en el Nuevo Testamento es una referencia a las personas que no son en Cristo, no están en Cristo. Entonces, cuando Jesucristo estaba diciendo estas palabras, estaba hablando con Israel y ellos estaban bajo el Antiguo Testamento. Todo lo que leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estamos leyendo cosas que Jesucristo, nuestro Señor, hizo y dijo durante el tiempo del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no comenzó hasta que vino el 50 días después que su resurrección. Y podemos leer de eso en el libro de Hechos o Actos, capítulo 2, en el día de Pentecostés. En aquel día comenzó a existir el Nuevo Testamento. Todo lo que leemos antes que eso era del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesucristo estaba hablando de los gentiles, Él estaba hablando de las personas que no eran de Israel. Y Él dijo que los gentiles buscan esas cosas. Pero Él estaba hablando con su gente, con sus ovejas, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos tuvieron esa tierra Israel porque Dios había dado esa tierra a ellos, echando la gente que anteriormente vivieron allí para dar esa tierra, para dar pues esa tierra como una herencia que no merecieron a ellos. Y vivieron en casas que no construyeron y comieron de viñas que no plantaron, como Dios dijo. Y Él estaba estableciendo con ellos, Dios dio a ustedes todas estas cosas y Dios es capaz de dar a ustedes todo lo que necesitan diario. Dios sabe que necesitan esas cosas. Entonces tenemos dos opciones para tener las cosas que necesitamos diario. Podemos hacer lo que hacen los gentiles, gastar todo el día buscando algo para comer, algo para poner, algo para pagar la renta para que tengamos techo, o podemos creer en Dios y hacer las cosas que Dios nos manda que hagamos para que podamos tener las cosas que necesitamos por medio de la mano de Dios. Por eso dice Jesucristo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Su justicia, pensamos en eso, su justicia es hacer lo que es recto. Dice la Biblia que los que hacen justicia son justos, como Él es justo.
¿Okay? Los justos no son solamente la gente en las iglesias que el pastor dice que eres justo porque has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal. No, no, no hay tal cosa de aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. No hay tal cosa, esa cosa no existe, esa doctrina no existe en la Biblia. Y una persona no es justo solamente porque un pastor profesional dice que es justo. Una persona es justo cuando esa persona está viviendo justamente, cuando está haciendo justicia, cuando está permaneciendo en la palabra de Dios, sabiendo lo que es la diferencia entre lo malo y lo bueno, y haciendo lo bueno y echando lo malo. Eso es un justo. Y eso es una persona que ha estado buscando a Dios, el reino de Dios y su justicia. Y una persona así que anda obedeciendo a Dios va a tener las cosas que necesita. Y las otras personas que dicen que creen en Dios, pero no hacen lo que Él dice, van a estar siempre buscando en el mundo las cosas que necesitan. Y mientras que están buscando en el mundo las cosas que necesitan, están perdiendo lo más importante, el reino de Dios. Porque dice Jesucristo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos verdaderamente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero los que no están permaneciendo en la palabra de Dios no son sus discípulos, y no van a conocer la verdad, y no van a estar libres. Y van a estar, si no son libres, son esclavos. Están viviendo en esclavitud. Y yo, viviendo en mi pueblo aquí en Costa Rica, yo veo alrededor y yo veo personas alrededor de mí viviendo en esclavitud y no tienen ninguna idea. ¿Estás viviendo en esclavitud? Vamos a hablar de esas cosas. Dice Jesucristo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya. Agarre algo para tomar porque vamos a estar aquí por un rato. Y vamos a estar hablando de cosas muy, muy importantes. Cosas que todos de nosotros, cada uno de nosotros necesitamos. Yo, tú, tu vecino, tu familia, mis vecinos, todos. Toda persona que existe necesita las cosas que vamos a estar hablando de estas cosas. Entonces, y perdóname español, ando aprendiendo, no es mi lengua materna, pero por eso ten paciencia conmigo. Pero gracias a Dios puedo comunicar y podemos comunicarnos, entender uno a otro. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Podemos estar haciendo lo que hacen los gentiles, buscando todo el día como un perro, buscando todo el día algo para comer y perdiendo el reino de Dios. O podemos buscar el reino de Dios y su justicia, y Él, el Rey del reino, que vive por siempre, que es capaz de todo, Él es el dueño de la plata, Él es el dueño del oro, Él es el dueño de todo lo que hay en el universo. Él puede dar a nosotros las cosas que necesitamos. Eso no es decir que no tenemos que trabajar para vivir, pero porque la Biblia dice que Él no trabaja y tampoco coma. Pero es decir que Dios puede proveer las cosas que necesitamos si confiamos en Él y si obedecemos a Él. Ok, primeras cosas primero. Cuando yo estaba viviendo en los estados, ahorita estoy viviendo en Costa Rica, pero cuando yo estaba viviendo en los estados, en Phoenix, Arizona, yo tenía allí mi negocio. Yo era taxista. Okay? Yo tenía mi negocio. Y yo trabajaba diario. Yo estaba dispuesto a las 24/7 para recibir llamadas y salir para la puerta y hacer lo que se necesitaba hacer para complacer mis clientes. Entonces, al fin de cada día, yo regresé a la casa con el dinero que había ganado. ¿Qué hice con ese dinero? Como un hombre de Dios, como un cristiano. No estoy solamente hablando de mí, estoy hablando de todos los que somos cristianos. Si una persona dice que es cristiano, entonces esa persona debe estar obedeciendo a Cristo. Porque Jesucristo dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen las cosas que os mando? Entonces, si Jesucristo es nuestro Señor, hacemos lo que Él manda. Lo que Él manda está escrito en esta Biblia, desde Génesis hasta la Revelación. Jesucristo es la palabra de Dios hecho carne. Aleluya.
Dios fue manifestado en la carne. Las cosas que Jesucristo dijo, que podemos leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son las mismas cosas que Jesucristo dijo por medio de Moisés y de Jeremías y de Isaías y de Malaquías y por medio de todos los apóstoles después que su resurrección. El mismo Espíritu. Toda la Biblia está escrito por las manos de hombres, todos guiados por el mismo Espíritu. El Espíritu de Dios se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es Él que creó todas las cosas y es Él que ungió su Hijo Jesucristo cuando estaba bautizado en el río Jordán y llenó su Hijo con su Espíritu. Entonces en Él era toda la plenitud de la deidad o la divinidad en Jesucristo el Hijo de Dios. Su Padre es la divinidad. Su Padre era en Él, hablando por medio de Él. Las cosas que Dios dice fueron habladas a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios en la carne. Entonces, estamos en Mateo 6, vamos a regresar unas pocas páginas hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. En Malaquías capítulo 3 está escrito en versículos 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Está hablando a la gente de Israel por medio del profeta Malaquías. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Este es Jesucristo. Esta es la palabra de Dios. Génesis es Jesucristo. Levítico es Jesucristo. Deuteronomio es Jesucristo. Los Salmos son Jesucristo. Malaquías es Jesucristo. Esta palabra que estamos leyendo es Jesucristo. Dice la Biblia, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra es la palabra de Dios, la palabra que sale de su boca. Y la palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, esta es la palabra de Dios. El diezmo es la cosa que hacemos primeramente cuando recibimos el dinero de pago de nuestro trabajo o cualquier cosa que recibimos. Las primicias. ¿Por qué se llaman las primicias? Porque es la primera cosa que hacemos. En el término de mi día, cuando estaba trabajando ahí en Phoenix, vamos a decir, por ejemplo, que gané $100 en un día. $100 en un día. Llego a mi casa y tomo todo el dinero de mi billetera estaba aquí. Mi caja registradora estaba aquí siendo taxista. Y yo puse mi dinero ahí en el desayunador, en mi cocina. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? La primera cosa que voy a hacer es contarlo y tomar 10%, el diezmo, y ponerlo en un lugar. Porque eso es para Dios, eso es para el ministerio. Eso no pertenece a mí. Siendo cristianos, yo creo la palabra de Dios. No soy solamente diciendo que creo la palabra de Dios. Yo creo la palabra de Dios. Y yo no quiero robar a Dios. Yo no quiero ser culpable de un robo de nadie, menos de Dios. Entonces, yo no quiero robar a Dios. Lo que pertenece a Él lo voy a dar. Y no así, tengo que dar. No, con gozo. Porque si llego a la casa con $100, ¿quién me dio esos $100? ¿Hombres? ¿Mujeres? No, Dios. Dios me dio esos $100.
Y reconociendo que Dios me dio esos $100, yo reconozco que yo no hubiera recibido nada si no fuera por la mano de Dios. Yo no tengo nada que no recibí. Y estás lo mismo. Tú estás lo mismo. No recibisteis nada que Dios no se lo dio. No tenemos nada que no vino de la mano de Dios. Usted no me puede enseñar nada que no recibiste de Dios. Todo lo que tenemos recibimos de Dios. Entonces, regresando a mi casa, teniendo ese $100, yo reconozco que Dios me dio ese $100. Dios me dio ese $100. Yo no puedo decir, yo lo gané. Porque si no fuera por la salud que Él me dio, si no fuera por el carro que yo tenía, si no fuera por los clientes que me llamaron, yo no hubiera tenido nada, nada, nada. Entonces era Dios que me dio esos $100 y el diezmo pertenece a Él, no es mío. No es mi decisión decir, yo tengo suficiente para pagar a Dios 10% porque tengo que pagar esa otra cuenta. No, no, no. Eso no es mi modo de pensar. Mi modo de pensar es que soy cristiano, soy viviendo una vida sobrenatural. Y este dinero que tengo vino de la mano de Dios. Entonces mi deber, y voy a hacerlo con gozo y con una acción de gracias, mi deber es primeramente las primicias, dar a Dios lo que pertenece a Él. Entonces voy a separar el diezmo, 10%, y voy a dar eso a un hombre de Dios que está ministrando a mí, que me está alimentando con la palabra de Dios. No cualquiera, no un hombre que está predicando una trinidad de dioses o que están diciendo a la gente que si aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, que van a estar salvos, porque esos son mentiras. Ellos no son hombres de Dios, ellos son charlatans, se dicen en inglés. Ellos son estafadores. Entonces no voy a dar mi diezmo a ellos, voy a dar mi diezmo a un hombre que es un hombre de Dios, ordenado de Dios, un pastor o un maestro que está alimentando la gente de Dios, que está atendiendo a la gente de Dios, sirviendo a la gente de Dios. Así voy a hacer con el diezmo. Eso es la primera cosa. La segunda cosa, voy a separar ese dinero. Después que he dado a Dios el diezmo, resta los otros 90%. Eso es para mí, no es de mí. Yo no soy el dueño, soy el mayordomo de lo que resta. Yo no soy el dueño de nada. Yo entré en este mundo sin nada y voy a partir de este mundo sin nada. Sin ropa, sin nada. Desnudo. Entré en este mundo y desnudo voy a salir de este mundo. Y todas las cosas que tengo mientras que estoy acá, yo no soy el dueño de esas cosas. Soy mayordomo. Un mayordomo es un hombre o a veces una mujer que está cargado con la responsabilidad de usar bien las cosas que se habían puesto en su mano. Eso es un mayordomo. Yo soy el mayordomo ahorita de ese 90%. Ok, ¿qué vamos a hacer con este 90%? Pues yo tengo que estar prudente con lo que tengo, con lo que Dios ha puesto en mi mano. Voy a separar la parte de ese dinero que necesito para vivir. Okay. Siendo taxista, yo necesito $20, vamos a decir, para mi caja registradora, para dar cambio. Okay. Voy a separar $20 en billetes pequeñas, en menudo, para poner aquí para mañana. De ese... un tesoro. De ese 90% voy a hacer ese de $20. Okay. Ahora tengo $70. ¿Qué voy a hacer con esos $70? Voy a tomar la porción que necesito por esta semana, vamos a decir, para comprar comida, para pagar la renta por la semana, que pago la renta mensual, pero voy a figurar 25% de la renta, voy a tomar eso. De allí voy a tomar lo que necesito para la comida, las cosas que necesito de allí, y la otra parte voy a poner en un lugar para ahorrar mis ahorros, para que tenga algo yo para el futuro. No voy a gastar todo lo que tengo.
ahorita voy a gastar solamente lo que necesito y voy a ser responsable, un buen mayordomo, y poner aparte lo que puedo poner aparte para ahorros. Y eso hice diario en los estados, eso hacía diario. Okay. Estoy dando un ejemplo. Usted tiene su trabajo, yo tenía ese trabajo. Okay. Entonces, cuando hacemos eso, estamos siendo prudentes. Estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, confiando en Dios para proveer lo que necesitamos. Los gentiles dicen, yo no voy a dar diezmo a Dios porque yo tengo que pagar eso y eso, y no tengo para dar el diezmo. Ellos están diciendo con su acción que no creen en la palabra de Dios. Muchos de ellos van a sus iglesias, pero ellos no creen en la palabra de Dios. Están malgastando su tiempo yendo a su iglesia. ¿A quién están impresionando? A Dios no, y a su gente no. Tal vez el pastor profesional, pero, y tal vez sus amigos en esa iglesia falsa. Pero el hombre que cree la palabra de Dios va a obedecer la palabra de Dios. Y es ordenado por Dios que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Dice en 1 Corintios, capítulo 9, Pablo era el escriba de esta epístola, y dice en 1 Corintios 9, 13 y 14, ¿no sabéis que los que ministran en las cosas santas comen de las cosas del templo? ¿Y los que sirven al altar con el altar participan? Así también ha ordenado el Señor a los que predican el Evangelio que vivan del Evangelio. En la nación de Israel habían pues todos los tribus de Israel, y entre los tribus de Israel había un tribu que se llamaba Leví. Y del tribu de Leví nació Moisés y Aarón, los hermanos. Y de Aarón salieron el sacerdocio. Dios escogió a Aarón y sus hijos para hacer el sacerdocio. Y los levitas, todo el tribu de los levitas, eran los ministros del tabernáculo. Y cuando los sacerdotes estaban ministrando en el tabernáculo, haciendo los sacrificios para la gente de Israel, para que la gente de Israel pudieran obedecer la ley, todos estaban bendecidos. La cosa es que los levitas y los sacerdotes en el templo no tuvieron tiempo para salir y trabajar con sus negocios para alimentar sus familias. Entonces Dios ordenó el diezmo, que no es de la ley, no es de Moisés, es de Abraham antes de la ley. 400 años y más antes de la ley, Dios estableció los diezmos con Abraham, de Isaac y de Jacob, antes que existió la ley. El diezmo no es de la ley, pero el diezmo que Dios estableció con su siervo Abraham, su amigo Abraham, fue implementado bajo la ley para los sacerdotes en Israel, para que ellos tuvieran las cosas que necesitaban para sus familias, ellos y sus familias, sin tener que salir del tabernáculo, para que ellos pudieran servir a la gente de Israel sin que tener que preocupar para su comida, su ropa, las cosas para sus familias. Y haciendo eso, todos tuvieron lo que necesitaban. Había igualdad. La gente de Israel tuvieron sus negocios y trabajaban para alimentar sus familias, y dieron el diezmo de lo que ellos tuvieron a los levitas y a los sacerdotes, los hijos de Aarón, para que ellos, los hijos de Aarón y los sacerdotes, los hijos de Aarón y los levitas, para que ellos tuvieran las cosas que ellos necesitaban, para que ellos pudieran dedicar su tiempo en servir a la gente. Pero ¿qué pasó cuando la gente, bajo los reyes de Israel, cuando la gente dejaron de obedecer la ley de Dios y dejaron de dar el diezmo al sacerdocio? ¿Qué pasó? Los sacerdotes en el templo no pudieron quedarle en el templo, tuvieron que salir del templo para trabajar,
para alimentar a sí mismo y sus familias. Entonces no habían sacerdotes en el templo y la gente no pudieron venir al templo para dar sus sacrificios, para recibir perdón para sus pecados. Y el sistema cayó. Y Israel cayó en pecado, estando lleno de demonios, estando lleno de enfermedades, viviendo en adulterio, en fornicación y todas las maldades de las naciones alrededor. Todo se cayó, todo se desfuncionó, todo se deshizo. Pero cuando la gente está obedeciendo a Dios, todo funciona. Porque Dios no manda las cosas que Él manda por su propio entretenimiento. Él manda las cosas que Él manda para nosotros, para nuestro bien. Dios no necesita nuestro dinero. Dios es el dueño de la plata y del oro. Dios no necesita nuestro dinero. Dios sabe que Él ha ordenado hombres que están en ministerio full time, dice en inglés, habiendo dejado su trabajo de este mundo para servir mejor la gente en las iglesias. 24/7. ¿Okay? Como este hombre. Aquí estoy viviendo aquí en Costa Rica para servir a ustedes siempre, 24/7. En los Estados Unidos yo trabajaba, yo tenía mi negocio y yo no aceptaba diezmos ni ofrendas. Nunca. Había personas que ofrecieron, pero dije que no, gracias, porque yo trabajo. Pero antes que yo salí de los Estados Unidos, Dios me dijo que ya no iba a estar trabajando, porque yo estaba a estar en este ministerio todo el tiempo. Entonces yo, por la gracia de Dios, vivo por los diezmos de la iglesia. Yo no estoy pidiendo a nadie su dinero. Yo no quiero tu dinero. Yo no estoy pidiendo dinero de nadie. Yo estoy enseñando estas cosas para que usted pueda estar bendecido. Para que no tienes que estar acongojado, afligido, afanado, preocupado por las cosas de este mundo que necesitas. Esta es la respuesta. Esta es la solución. Tenemos que obedecer a Dios. Y no solamente en el diezmo, en todo. En todo. Entonces, esa es la cosa prudente que hacemos con nuestro dinero. Las primicias, como dice en Malaquías. Primicias. ¿Qué quiere decir primicias? Otra vez. La primera cosa. La primera cosa. Cuando la gente de Israel plantaron sus ¿cómo se dice? Su mies. Y estaban recogiendo su mies, perdón en español, algunos términos que no sé todavía, pero cuando estaban haciendo el harvest, el mies, ellos fueron mandados de Dios, no comes de eso hasta que me des el diezmo, las primicias. Y ellos dieron a Dios sus primicias. ¿Y qué dieron con esas primicias? ¿Lo dieron a Dios para que Él coma? No, Él no tiene que comer el trigo de ellos. Ellos lo presentaron a Dios y lo dieron a los sacerdotes para que los sacerdotes tuvieran las cosas que ellos necesitaron para sus familias, para que pudieran quedarse en el templo para servir a la gente de Israel. Y así es hoy en día. Así dice en 1 Corintios 9, 13 y 14. ¿No sabéis que los que ministran en las otras, no sabéis que los que ministran en las cosas santas comen de las cosas del templo? Sí, cuando la gente de Israel trajeron su sacrificio al sacerdote para matar el animal para su sacrificio, el sacerdote que mató ese animal para servir a Dios, para que esa persona de Israel pueda ser perdonada de sus pecados, ese sacerdote participó en la carne de ese animal para que él y su familia coma. Eso era la parte de los hijos de Aarón. Entonces así es hoy en día también. ¿No sabéis que los que ministran en las cosas santas comen de las cosas del templo? Y estamos leyendo esto en el Nuevo Testamento. ¿Y los que sirven al altar con el altar participan? Pues claro que sí. Así también, que quiere decir en la misma manera, ha ordenado el Señor a los que predican el Evangelio que vivan del Evangelio. Así también ha ordenado ¿quién? El Señor
a los que predican el Evangelio que vivan del Evangelio. Hay hombres que están llamados de Dios para predicar el Evangelio, para dejar su trabajo de este mundo y servir a los santos todo el tiempo. Y por eso Dios ha proveído una manera para que nosotros podemos dar el diezmo de lo que tenemos para cumplir con el pacto que que tuvieron Abraham, Isaac y Jacob con Dios, para que nosotros podamos cumplir el pacto que ellos, nuestros padres, tuvieron con Dios para cumplir con la obediencia del mandamiento de Dios. Porque está escrito en Génesis 28, nuestro padre Israel, que se llamaba primeramente Jacob, y Dios le llamó Israel, que es un nombre que quiere decir un príncipe con Dios. Él dijo, está escrito en Génesis 28, 22, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Esos 400 y algo años antes de la ley, antes que se nació Moisés, no se dice se nació, antes que nació Moisés, 400 y algo antes que nació Moisés, Israel, nuestro padre, dijo esto: y de todo lo que me dieres el diezmo lo he de apartar para ti. Entonces el diezmo fue implementado en la ley 400 y algo años después, pero el diezmo no es de la ley, es de los padres. Es parte del pacto que tenemos con Dios. Y si decimos que somos de Dios, entonces tenemos que obedecer lo que Él dice. Tenemos que cumplir con los términos del pacto que hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Porque si somos cristianos, estamos en Cristo, y Cristo es el hijo de David, el hijo de Abraham. Aleluya, bendito sea Dios. Otra cosa que quiero hablar con ustedes, y esta cosa no es necesariamente una cosa espiritual, es una cosa que se trata del dinero de este mundo, para que sean más prudentes como mayordomos de las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano. Yo soy, por la gracia de Dios, yo soy de los Estados Unidos, pero yo no soy mejor que nadie. Aquí estoy viviendo en Costa Rica y yo no soy mejor que la gente en Costa Rica, ni la gente en Nicaragua, ni la gente en Guatemala, ni la gente en cualquier parte del mundo. Pero cuando digo por la gracia de Dios, digo eso porque en los estados es fácil encontrar dinero. Este es dinero. Este es plata. Okay. Es una onza de plata. Vale hoy como, no sé, como $21, algo así. Este es plata. Este es papel. Yo vivo en Costa Rica. Ese es 5,000 colones. Vale como $9 de los estados. Esto es plata. Esto es papel. Esto se encuentra en la tierra. Esto se hace en un edificio. Esto es dinero. Esto no es dinero. Esto se puede usar como si fuera dinero. Pero esto no es dinero. Este es deuda. Este billete es deuda. Alguien lo dio a mí porque él era mi deudor. Y yo lo uso para dar a otro hasta que yo pago lo que debo. Esto es dinero. Esto no es dinero. Esto es un instrumento que podemos usar para cancelar deudas. Pero si yo tengo 100 de esos en mi bolsa, yo no tengo dinero. Yo tengo deuda. Yo tengo instrumentos de papel hechos por un banco privado para poder pagar deudas. Pero esto es dinero. Si yo tengo 100 de estos, yo tengo dinero. Si yo tengo 100 de estos, yo tengo deuda. Son muy diferentes. Entonces, en los estados, por la gracia de Dios, es muy fácil encontrar dinero. Aquí en Sudamérica, Centroamérica, es un poco más difícil, pero se puede. Entonces, lo que dije
anteriormente sobre las divisiones del dinero que traje en mi casa cada día siendo taxista. El dinero que va primeramente, el servir primeramente es el diezmo. Eso va a Dios. Eso va a un ministro que está alimentando las ovejas de Cristo. Eso es mi deber. No es una decisión que puedo decir sí o no. Eso es mi deber. Eso va primero. Por eso se llama las primicias. No es una decisión para mí. Es mi deber. Ese pertenece a Dios. No es mío para decidir puedo dar o no. Eso no es mío. Eso no pertenece a mí. Es de Dios. Si soy cristiano y digo que creo la palabra de Dios, eso hago. ¿Ok? Claramente. No hay discusiones sobre eso. La otra parte del dinero es las cosas que necesito para esta semana. Yo aparto eso para las cosas que necesito esta semana. Y con las cosas con las cosas que necesito esta semana, yo uso papel hecho por los banqueros. ¿Okay? Y para las cosas el dinero que aparto para mis ahorros, que no voy a necesitar ahorita, yo busco un hombre que vende dinero y yo compro dinero. Esto es dinero, esto es plata. La gente llama plata. En todos lados, la gente llama plata. ¿Por qué? Porque la sociedad en que vivimos, la sociedad romana, ha mal educado a la gente para que piensan que esta es plata, pero esta no es plata. Véalo. Es papel, no es plata. Es papel. Esta es plata. Esta viene de la tierra. Este viene de un banco privado. El enemigo principal de cualquier país en este mundo es el Banco Central. El Banco Central es el que está robando, perdón, está fuera de vocal. Perdón, está borroso ahorita porque estoy haciendo esto, pero este es dinero. Los banqueros tienen la plata. Que foco, cámara, foca. Que ponerle enfoques. Ok. Los banqueros tienen esto. Ellos saben que este es dinero. Y ellos han sacado todo el dinero del pueblo y han dado en su lugar al pueblo papel. ¿Sí? Los banqueros tienen el dinero y la gente tiene el papel. Entonces, está bien, podemos usar su papel, pero también a la vez tenemos que reconocer que esto no es dinero. Y si yo ahorro estos, o si yo tengo como $100,000 en una cuenta bancaria, eso no es dinero. Números en una pantalla no son dinero. Si yo voy a la página de mi banco y tengo $10,000, ¡yay! Soy rico. No, yo no tengo nada. Eso no es dinero. Esos son números en una pantalla. Y en una noche, eso se puede desaparecer. Eso se puede desaparecer. Y ha acontecido así en muchas partes del mundo. Y va a acontecer mucho más en muchas partes del mundo. El sistema bancario fue inventado con el propósito de robar a la gente del dinero, dar a la gente papel en lugar y regular el valor de ese papel para robar a la gente con impuestos. Se llama inflación. Si hoy tengo que pagar la mitad de esto para un galón de leche y mañana el Banco Central imprime otro 10 billones de estos, entonces mañana tengo que pagar otro 20% más de ese papel para el mismo galón de leche. El banco me está robando sin pistola de ese dinero. Lo más que ellos imprimen, lo más que tengo yo para pagar de este supuesto dinero para las mismas cosas que necesito. Pero este es dinero. Los bancos no pueden regular el valor de esto. Esto es dinero. Eso es 1 onza de plata. Mañana va a estar 1 onza de plata. En una semana va a estar 1 onza de plata. No importa lo que los banqueros hacen. Por eso, cuando una persona
sabia, una persona con cordura, tiene sus ahorros. Sus ahorros no están en un banco. Porque si yo tengo mi dinero en un banco, no es mi dinero, es el dinero del banco. Y eso está escrito en las letras muy chiquitas que firmaste para esa cuenta bancaria. Y si el banco un día decide cerrarse, clausurarse, ¿qué pasa con tu dinero? Bye bye, bye bye, dinero, porque no era tu dinero, era crédito. Crédito no es dinero, este es crédito, esto es dinero. Esto es crédito, esto es dinero. Entonces, la última cosa en este mensaje, para que ustedes entiendan, es que cuando tienen sus ahorros, cuando Dios te bendice y tienes tus ahorros, busca un hombre que vende dinero y compre dinero. Y no guardes eso en un banco. Guardes esto en tu presencia, en tu mano. Si yo no tengo esto en mi mano, no es mío. Si está con mi amigo en la mano de mi amigo, no es mío. Es mío cuando yo la tengo en mi mano. Esta moneda. ¿Ok? Ahora este es mío. Yo soy el mayordomo de eso. Yo soy el dueño de eso. Pues el dueño no, pero el mayordomo sí. Yo tengo esto en posesión. Si yo no la tengo en posesión, no es mío. Esa es la diferencia. Y en el futuro, cuando los bancos se caen, se chocan, porque eso era desde el principio el propósito del sistema bancario, de robar a la gente de todo su dinero y toda su propiedad, tierras, casas, todas esas cosas, y darles en vez papel. Y regulando el valor del papel, ellos roban aún más a la gente hasta que la gente no tiene nada. Y entonces el banco se cierre y los banqueros corren hasta una isla en algún lugar para correr de la gente, para esconderse de la gente. Y la gente están quedando sin nada. Ese es el propósito del sistema bancario. No es una cosa que casualmente pasa, ese es el propósito. El enemigo principal de cualquier país que tiene el Banco Central es el Banco Central. Ellos son los ladrones que están robando la gente de todo lo que tienen. Entonces, usa estos para pagar deudas, para pagar renta, para comprar comida, para comprar cualquier cosa que necesitan en un sentido diario, en un base diario. Pero los ahorros, cuando tiene para ahorros, busca un hombre que vende dinero. Esto es dinero. Esto es papel. Parte de la lección por hoy. Esto es dinero. Esto es papel. Cuando chocan los bancos, cuando los banqueros chocan su sistema y cierran y huyen hasta una isla, la gente que tiene montones de esto van a estar quebrados. Pero la gente que tiene dinero podrán comprar comida. Podrán comprar gasolina para el carro, podrán comprar cualquier cosa, podrán pagar su renta. Pero cuando los bancos chocan su sistema y eso no vale nada, no importa que tengo 10,000 de esos, si no valen nada, no valen nada. No se puede comer, aún con mantequilla, qué feo. No se puede comer. Pero este es dinero, este es plata, este es papel. Espero que ustedes han estado bendecidos por este mensaje. Si tienes comentarios, ustedes no pueden comentar aquí y la razón es que yo no puedo monitorear este canal siempre porque tengo el otro canal en inglés y otras cosas que necesito monitorear. Pero no estoy cerrando la puerta en usted. Si quieres comunicar conmigo, ahí debajo en la caja de información, ahí se encuentra mi correo electrónico. Y puedes escribirme personalmente. Me llamo Clinton y estoy aquí para bendecir a ti, para servir a ti, para que seas prosperado, para que tengas lo que necesitan y mayormente, sobre todo, para que aprendas del reino del cielo y tengas tu herencia en el reino de los cielos, porque este mundo va pereciendo, tiene su fin, pero el reino de Dios no tiene fin. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos las cosas que necesitamos aquí en esta vida, en este tiempo, pero esta vida es como un vapor
y ya vamos. Y la cosa más importante es que ponemos nosotros nuestras vidas rectas con el Señor Jesús. Y como he mencionado en este mensaje, la doctrina que Dios siendo tres personas es una mentira de Roma, de Babilonia. Dios no es tres personas, Dios es uno. Dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el hombre Cristo Jesús. Entonces, un Dios y un hombre no son tres personas. Dios es un espíritu, se llama el Espíritu Santo. Dios es un espíritu, su Hijo es un hombre, y Dios, siendo un espíritu, está en su Hijo. Aleluya. Dios fue manifestado en carne. No hay tres personas. La doctrina de tres personas es de Babilonia, es herejía, y los que creen en una Trinidad de dioses no conocen al Señor Jesucristo y tampoco pueden obedecer el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo nos manda que nos arrepentimos y que seamos bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, con la promesa que vamos a recibir el don del Espíritu Santo. No hay ninguna doctrina de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón escrito en cualquier lado de la Biblia. Ningún apóstol de Jesucristo dijo a ninguna persona en ningún tiempo: acepta a Jesucristo, haga esta oración del pecador, haga una decisión para Cristo. Esas son mentiras del diablo, no están escritas en ningún lado de la Santa Biblia. La Biblia dice que si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y en este tiempo del Nuevo Testamento, comenzando en el primer día del Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, podemos leer eso en el libro de Hechos o Actos 2:38, dice los apóstoles, pues dice Pedro y todos los apóstoles: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Desde aquel día, este es el nacimiento de agua y espíritu. La gente de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento fueron bautizados en Moisés, en el agua y bajo la nube. Entonces era diferente en aquel tiempo, pero ellos nacieron de agua y espíritu igual. Y nosotros, para ser nacidos de agua y espíritu, somos bautizados en el nombre de Jesucristo, no repitiendo los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero bautizando nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. No hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. El único nombre debajo de los cielos dado por hombres en que podamos ser salvos es Jesucristo. Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo es el nombre del Hijo de Dios porque Él heredó su nombre de su Padre. Jesús es un nombre que quiere decir Jehová el Salvador. Entonces el Hijo de Dios se llama Jesús porque Jesús es el nombre de su Padre y su Padre es el Espíritu Santo. Por eso dijo Jesucristo: ir por todas las naciones y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y 10 días después, esos mismos hombres comenzaron a predicar exactamente lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, los había mandado. Ellos comenzaron a predicar: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando tenemos este nacimiento de agua y espíritu, entonces tenemos la sangre de Jesucristo, porque dice Juan, voy a cerrar este mensaje con eso, en Primera de Juan, capítulo 5, vamos, ven conmigo, Primera de Juan, capítulo 5, en versículo 8 dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, y el agua, y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno.
Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Hay tres que dan testimonio en el cielo. Dice en versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. No dice el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son tres términos que refieren a la misma persona: Dios. Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Padre, Él es el Espíritu Santo, y la palabra con P mayúscula es Él, su palabra. Porque dice la Biblia que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra no era el Hijo de Dios, la palabra era Dios, dice la Biblia. Entonces hay tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Son uno, la misma persona, Dios. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Es decir, que usted tiene el Espíritu y el agua. Entonces tiene la sangre, porque estos tres concuerdan en uno. Para tener la sangre, usted tiene que tener el Espíritu y el agua. El bautismo en el nombre de Jesucristo, el recibimiento del Espíritu Santo, que se va a manifestar con hablar en otras lenguas. Aleluya. Este es la manera de salvación. Esta es la salvación de Dios, el Evangelio de Cristo, que es poder de Dios a todo aquel que cree. Aleluya. Bendito sea Dios. Los que están todavía conmigo, doy gracias a Dios que están conmigo todavía, y espero que estas cosas les han sido una bendición. Estoy aquí para ayudarte o ayudarles con sus preguntas. Otra vez, perdonen mi español y oren por mí, por favor, para que sea perfeccionado mi español, porque yo quiero el dominio de este idioma, y yo voy a tener en el nombre de Jesús el dominio de este idioma. Entonces te aprecio tus oraciones, tu amor, y aquí estoy para servir a ti con tus preguntas o sus pedidos para que oramos juntos para algo que está pasando en tu vida. En el nombre de Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Dios. Amén.